Eh, en la clase pasada vimos un método que se llamaba de los 5 pasos. Ese método es un método de graficación. Es para hacer un dibujo, para hacer un gráfico de una ecuación cuadrática. Voy a hacer un pequeño resumen del método de los 5 pasos, porque lo que vamos a ver hoy día es el método de los 3 puntos y en otros semestres he visto que tal vez porque los nombres son parecidos, hay algunos alumnos como que se confunden entre uno y otro. Entonces, para que quede más claro, el método de los 5 pasos es para graficar. ¿Para graficar qué cosa? Para graficar una ecuación cuadrática que el profesor ya me ha dado. O sea, en la lección yo les voy a dar, cuando les pida el método de los 5 pasos, les voy a dar la ecuación con los números y todo. Por ejemplo, y igual 14x cuadrado menos 23x más 80. Ahí está con los valores de a, b y c. Y una vez que ustedes tienen la ecuación con toda la información, o sea, numérica, el valor de a, de b y de c, ustedes tienen que, haciendo 5 pasos, graficarlo. Yo incluso les mencioné en la clase pasada que yo personalmente, cuando necesito rápidamente tratar de ver cómo es una ecuación cuadrática, de los 5 pasos, yo uso 3. Los 3 son la concavidad, o sea, ver si la ecuación abre hacia arriba o abre hacia abajo. El otro es el eje de simetría, que lo consigo mediante una simple división de b negativo para 2a menos b sobre 2a, y eso me da la posición donde está el eje de simetría. Y el tercer dato que yo averiguo rápidamente, y este sin hacer ningún cálculo, es por dónde pasa la parábola en el eje Y, en el eje vertical. Y el resultado es que la parábola pasa por el eje vertical en la posición que indica el último número de la ecuación. La ecuación es y igual a x al cuadrado más bx más c. Ese valor de c es el valor por donde pasa la parábola en el eje y. Con esos 3 pasos, yo puedo rápidamente hacerme una idea bastante acertada de por dónde va la gráfica de la ecuación cuadrática. Ahora, si queremos ser más precisos, y normalmente cuando ustedes tengan que hacer este ejercicio en una lección, van a tener que encontrar los 5 pasos, no que el profesor dice que con los 3 primeros con esto es suficiente. No, cuando se hace ya en la lección, tenemos que hacer los 5 pasos. Buenos días, Charlie. Entonces, faltaría primero el reflejo. El punto de intersección de la parábola con el eje Y me da un punto. Hay un punto que se refleja al otro lado del eje de simetría. Ese es un punto que también es fácil de encontrar. La misma altura y 2 veces la distancia del eje de simetría. Y los últimos 2 pasos son el vértice, en el cual yo tengo que el valor de x del eje de simetría meterlo en la ecuación, donde están las x, lo pongo, y lo que me sale en y es el par ordenado de ese x. Ya tengo el punto vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de una parábola. Y finalmente, los 2 puntos por donde cruza la parábola en el eje X, suponiendo que es una parábola que tiene 2 raíces. Eso lo calculo mediante la fórmula general. La fórmula general, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo dividido para 2a. Entonces, ahí me sale el valor de x1 y el valor de x2. Los valores de y para las raíces es 0, ¿no? Entonces sería x1,0, x2,0. Y ya tengo 5 puntos que me pueden servir para graficar bastante aproximadamente bien una parábola. Y en resumen, ese es el método de los 5 pasos. El método que vamos a ver hoy día es el método de los 3 puntos. En este caso es al revés. Yo no tengo la ecuación, yo no sé cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C.
y lo que el profesor me da no es la ecuación, sino 3 puntitos. O sea, aquí está el plano cartesiano y en este plano hay 3 puntos, aquí, aquí y acá. Y me dice, por esos 3 puntos pasa la parábola. Averigüe cuál es la ecuación. Entonces, el método es casi al revés. Y ahorita vamos a empezar a ver este método. Entonces, lo que acabamos de hacer es una especie de resumen del método que vimos ayer, que era el método de los 5 pasos, y vamos a hacer una pequeña introducción al método de los 3 puntos. Porque para poder utilizar bien el método de los 3 puntos, tenemos que recordar una propiedad matemática que se llama la propiedad del factor cero. Y yo estoy seguro que la propiedad del factor cero la hemos visto en clase, en el colegio, pero es de esas cosas que el profesor no le paró mucha bola y los alumnos menos. Yo realmente no me acuerdo. Después revisando alguna vez un pensum de un colegio y ve, si me han dado esto, pero yo ni por aquí que me han dado. Entonces vamos a revisar y vamos a aprender en el caso de que no esté asimilado. Vamos a aprender lo que es la propiedad del factor cero y con eso empezamos la clase de hoy. Entonces voy a compartirles la diapositiva. Que corresponde al método de los 3 puntos. Ok, ahí tenemos las diapositivas. Vamos a empezar con la grabación